Y a todas, nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor Viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la Subsecretaria de Gestión de Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Seriani. Al finalizar las palabras del señor Jefe de Gabinete, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la Subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Seriani. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como siempre, la idea es empezar contándoles un poco sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, actualizando la información de la semana pasada. Al día de hoy tenemos en la provincia 401.862 casos confirmados, 329.667 se han recuperado. Tenemos, como saben, 12.668 fallecidos al día de hoy. Estos son los datos actualizados en función de la nueva herramienta que presentamos el viernes pasado. Y los casos del día son 2.947. Estos son los casos del día de ayer. En cuanto a la distribución según grupo etario, como ya venimos insistiendo, los casos se dan mayormente en la población joven o adulta joven. Y tenemos también la distribución de estos casos de acuerdo a la clasificación epidemiológica. Obviamente en la provincia la mayor parte de los casos son casos de transmisión comunitaria. Vamos a pasar a la siguiente. En términos de incidencia, esto es de casos cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos en el AMBA una incidencia al día de hoy de 2.666 casos cada 100.000 habitantes. Eso es en el AMBA. Luego en el interior de la provincia, si bien vienen creciendo, todavía la incidencia sigue siendo lógicamente menor y estamos en 1.126 casos cada 100.000 habitantes contra 4.000, alrededor de 4.000 casos en Cava, y un total en la provincia de Buenos Aires en su conjunto de 2.290 casos cada 100.000 habitantes. En la siguiente se puede ver, como mostramos todas las semanas, cómo fue dándose la progresión en la tasa de incidencia acumulada en la provincia, esto es cómo se fue pintando el mapa a medida que fue avanzando la pandemia hasta el 25 de septiembre, donde vemos que, sobre todo en los municipios fuera del AMBA, empieza a haber una mayor concentración de casos y aumenta la tasa de incidencia. Bueno, este gráfico nos muestra también cómo han ido evolucionando los casos y da cuenta de cómo a partir de fines de agosto, principios de septiembre, se empieza a dar cierta estabilidad en el número de casos y cómo en paralelo hacia mediados de agosto empiezan a crecer los casos en el interior de la provincia, que es lo que veníamos comentando ya desde hace varias semanas. Que de todas maneras, si miramos la última parte de la curva, vemos que también hay cierta estabilidad en estas últimas semanas o en estos últimos días de septiembre. El gráfico que sigue muestra el tiempo de duplicación. Acá también vemos cómo fue aumentando en el AMBA el tiempo de duplicación. Esto quiere decir que se han desacelerado los contagios en la zona del AMBA de la provincia de Buenos Aires, pero que ha habido un aumento hacia fines de agosto y comienzos de septiembre, una disminución, perdón, en el tiempo de duplicación en el interior de la provincia, lo que da cuenta de un crecimiento más acelerado, que igual se ha empezado a aumentar hacia mediados de septiembre hasta llegar a la situación que tenemos hoy, que es de aumento de ese tiempo de duplicación.
Este gráfico, estas barras nos muestran cómo ha ido variando el porcentaje de los casos que corresponden al AMBA respecto a aquellos que corresponden al interior de la provincia. Comenzamos en mayo con un 5% del total de los casos que correspondían al interior de la provincia de Buenos Aires versus un 95% de los casos que se daban en el AMBA. Estamos hoy en un 76% de los casos totales de la provincia que corresponden a la zona metropolitana de Buenos Aires y un 24% que corresponden al interior. Es otra manera, digamos, de visualizar esto que venimos contando, de que se ha invertido, digamos, la velocidad de los contagios y que se están produciendo muchos más contagios o brotes o focos en el interior de la provincia y que se ha logrado cierta estabilidad en la zona del AMBA, si bien sigue siendo la región de la provincia que concentra todavía la mayor cantidad de casos. Acá podemos ver la cantidad de fallecidos en el AMBA, en el interior y en el total de la provincia. Los fallecidos en el AMBA, que corresponden al AMBA, son 11.366. Los que corresponden a los municipios fuera del AMBA son 1.248. Y como decíamos al comienzo, hay un total en la provincia al día de hoy de 12.668. Hay una pequeña diferencia si uno suma los fallecidos de AMBA e interior, no da exactamente 2.668, eso tiene que ver con algunos poquitos casos donde no hay datos de residencia y por eso no se pueden ubicar ni en AMBA ni en interior. La letalidad acumulada para el AMBA es de 3,21%, para el interior es 2,70%, muy cerquita a la letalidad que tiene Cava de 2,71%, y el total de la provincia es de 3,15% al día de hoy. La mortalidad, por otro lado, está en 852 cada 1 millón de habitantes en la región del AMBA, en 296 cada 1 millón de habitantes en el interior de la provincia. Vemos que Cava tiene 1.100 fallecidos cada 1 millón de habitantes y el total en la provincia es de 722 cada 1 millón de habitantes. Bueno, ya entrando en la situación del sistema de salud al día de hoy, como vemos hay una curva que viene en descenso respecto a la ocupación de camas. Estos son camas de terapia intensiva, camas de UTI en el AMBA y camas de adultos, donde tenemos un total de 3.018 camas disponibles con una ocupación del 61,70% al día de hoy. Y 726 de esas camas que están ocupadas corresponden a personas con diagnóstico de COVID. Lo que vemos en el gráfico, además de esa curva que viene descendiendo y que se mantiene estable aproximadamente desde el 20 de septiembre, es que también se ha invertido la relación entre ingresos y egresos y ya desde comienzos de septiembre tenemos en general más egresos que ingresos a terapia intensiva en la provincia. El que sigue nos muestra gráficos similares, pero diferenciando en sector público y sector privado. En el sector público lo que vemos es también una curva en descenso, con una estabilidad en el porcentaje de ocupación que también se da a partir del 24-25 de septiembre. Es una ocupación en el sector público del 63,67% de un total de 1.544 camas, y 453 de ellas corresponden a personas con diagnóstico de COVID. En el sector privado la ocupación es un poco más baja, es del 59,63%, tuvo un pequeño pico, un pequeño crecimiento de esa ocupación hacia el 20 de septiembre y luego se estabilizó y comenzó a descender. El total de camas en el sector privado es de 1.474, de las cuales 273 están ocupadas con pacientes con diagnóstico de COVID. Allí tenemos la información de todas las camas de la provincia de Buenos Aires al 28 de septiembre. El total de camas de cuidados intensivos es 6.253, de ellas 3.181 están ocupadas al 28 de septiembre. De esas 3.181, 1.018 corresponden a camas que están ocupadas con personas con diagnóstico
de COVID confirmado, 389 por personas con sospecha de COVID, lo que da una ocupación del 50,87%. Eso es en cuidados intensivos. En cuidados intermedios, el total de camas es 4.958. Están ocupadas al 28 de septiembre 2.383, 647 de esas 2.383 por pacientes con diagnóstico de COVID confirmado, 387 con pacientes con sospecha de COVID, y la ocupación entonces en cuidados intermedios es del 48,06%. Perdón. Cuidados mínimos, el total de camas es 25.019, de ellas hay ocupadas 11.698, 1.952 de esas 11.000 son con pacientes con diagnóstico de COVID confirmado, 1.454 con casos sospechosos, con una ocupación del 46,76%. Y la misma información respecto al AMBA, el anterior era el total de la provincia, en el AMBA las camas de cuidados intensivos, como dijimos antes, son 3.018, tenemos 1.862 ocupadas, 726 con personas con COVID confirmado, 296 con casos sospechosos, con una ocupación del 61,7%. En cuidados intermedios la ocupación es del 56,96%, el total de camas disponible 2.563, de ellas 1.460 son las que están ocupadas, 468 con pacientes con COVID y 241 con pacientes con sospecha de COVID. Y por último, en cuidados mínimos, en el AMBA tenemos 13.363 camas al día de la fecha operativas, de ellas están ocupadas 7.618, 1.300 con pacientes con COVID, 978 con pacientes sospechosos o con sospecha de COVID, con una ocupación en cuidados mínimos en el AMBA del 57,01%. Muchas gracias, señora subsecretaria. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. Buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar acá presente. Les quería comentar que el ministro de Salud, Daniel Goyán, se encuentra con el gobernador y con el presidente de la Nación en motivo de la inauguración de un hospital en el distrito de Escobar, tarea que continuamente hemos realizado desde que empezamos esta gestión, la inauguración de hospitales y de nuevas camas. Y también destaco que lo que comentaba recién la subsecretaria Seriani, respecto del 61,7% de ocupación de las camas, corresponden a un incremento que en el sector público comenzamos con 883 camas de terapia intensiva y hoy tenemos más de 2.150 camas. Es decir, cuando hablamos del 60%, hablamos del 60% luego de una expansión de más del 140%. Eso habla de, por un lado, el esfuerzo que significó para todo el equipo de salud y para el gobierno de la provincia y el pueblo de la provincia de Buenos Aires en incremento del sistema de salud, pero por otro lado, la gran cantidad de pacientes que se encuentran siendo atendidos en las camas, que aunque no se refleja en el porcentaje de ocupación, es porque se aumentó mucho su disponibilidad. Bueno, en este gráfico lo que estamos observando es un gráfico que habitualmente mostramos y que tiene que ver con el entrecruce generacional, y en la curva que se ve más hacia la izquierda, lo que vemos es la prevalencia de casos, quiénes son las personas que se contagian, qué edad tienen, y podemos ver que entre las personas entre 20 y 55 años se encuentran la mayoría de los contagiados. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se observa en la generación siguiente, en la generación mayor, que tienen arriba de 55 años. De hecho, cuando uno observa la letalidad en mayores de 60 años, puede ver que está por arriba del 17% en la población, es decir, es una enfermedad con una alta tasa de letalidad en los adultos mayores. Esto tiene que ver también con la necesidad que siempre manifestamos de una generosidad o una solidaridad intergeneracional que también nos haga entender que quizás si hay grupos etarios que no son
los más susceptibles, aunque siempre hay fallecidos en personas jóvenes y lo lamentamos cotidianamente. Si bien no son los más afectados, corren mucho riesgo de afectar a un grupo social que se encuentra con mucho más cuidado, que respeta mucho más el aislamiento, pero sin embargo tienen una alta tasa de letalidad. En la siguiente observamos cómo fue la distribución en nuestro equipo de salud. Tenemos 111 trabajadores de salud de la provincia de Buenos Aires, no solo del sistema provincial, pero que sí que trabajan en la salud en la provincia de Buenos Aires, que han fallecido. Continuamente los queremos remarcar porque creemos que hay que recordarlos y saludar a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, y también para el resto del equipo de salud, que tengan la convicción de que estamos haciendo todo lo posible para cuidarlos. Cuando empezó la epidemia en nuestro país, se observaba una muy fuerte tasa de contagio dentro del sector de la salud, que a medida que fue pasando el tiempo, producto de la mejora, el perfeccionamiento de los usos en los protocolos de cuidado, también producto de la adquisición y la disposición de abundante cantidad de elementos de protección personal de buena calidad, han permitido que tengamos números de contagiados dentro del total de los contagiados en la provincia de Buenos Aires, son el 5,5% de los trabajadores de la salud. Venimos haciendo, desde el equipo del Ministerio, pruebas de cero prevalencia. Esto quiere decir evaluando cuántos de los trabajadores de salud se han contagiado, y lo venimos haciendo reiteradamente todas las semanas, especialmente en los servicios que más contacto tienen con los pacientes con COVID, y encontramos un 6,9% de cero prevalencia en global distribuidos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Esto habla de un número relativamente aceptable en comparación con los estándares internacionales y bueno, por supuesto nos conviene seguir cuidando mucho a nuestro equipo de salud, porque cada vez que alguno de ellos se enferma no solamente tiene repercusión en su salud y la de su equipo, sino también en la salud de la población que ellos deben cuidar. En la siguiente vemos el laboratorio. Seguimos aumentando la capacidad diagnóstica, especialmente haciendo un esfuerzo muy grande, como mencionaba la subsecretaria Seriani, en trasladar la capacidad, el esfuerzo diagnóstico hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, donde las distancias son mayores, donde las tecnologías de los laboratorios son menores o hay menos cantidad o menos densidad de ellos. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Llevamos 59 laboratorios listos y 7 más para inaugurar en los próximos 7 días. Tenemos realizados 925.524 test de PCR, un promedio esta última semana de 9.800 por día. Esto significa que ha descendido un poco la demanda de testeos junto con la positividad, ha disminuido, porque estábamos en la semana anterior en un promedio de 12.000 por día, y de hecho el máximo diario que llegamos a hacer hace 4 semanas, que fue de casi 15.000, de 14.945, no fue necesario volver a repetirlo. Respecto a esta información, que es muy importante porque tiene que ver también con cuál fue el esfuerzo que ha hecho el pueblo de la provincia de Buenos Aires, la inversión en equipamientos, en infraestructura. Hablamos de kit de elementos de protección personal, de camas, de terapia intensiva, de respiradores, de obras edilicias, muchas de ellas que estaban paralizadas, abandonadas de la gestión anterior, muchas que tuvieron que hacerse para poder poner en funcionamiento, por ejemplo, terapias intensivas que tenían el sistema de gases medicinales no utilizable, para que puedan ser ampliados por nuevas camas, etc. Y también en la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras de la salud en hospitales, pero también en trabajo territorial, que se ha hecho en toda la provincia de Buenos Aires. La inversión es de más de 22.416 millones de pesos. Esta semana, además, este miércoles, tenemos lo que para nosotros es probablemente uno de los orgullos más importantes, porque nosotros creemos seriamente en el reconocimiento a los y las trabajadoras de salud que han hecho un esfuerzo muy grande para permitirnos a todos atravesar esta situación tan crítica para la humanidad, y muchos de ellos han sido, 1.580 de ellos, son residentes, la mayoría de ellos médicos, pero también de otras especialidades de la salud,
que prorrogaron su residencia, que debía terminar el 1 de junio, y prorrogaron su residencia hasta el 1 de octubre, probablemente con sueldos menores lo que podrían conseguir si fueran a trabajar ya con la especialidad terminada, como ya se encontraban con su especialidad. Los residentes son profesionales graduados que están haciendo una especialidad muy intensa, que ingresan por concurso y que les permiten ser, por ejemplo, médicos terapistas, por ejemplo, médicos clínicos, emergentólogos. Estos profesionales se han quedado, le hemos pedido y han aceptado quedarse desde el 1 de junio hasta el 1 de octubre y como reconocimiento también a ese esfuerzo solidario y generoso que han hecho muchos de ellos, y muchos de ellos incluso se han enfermado haciendo este esfuerzo, el gobernador Kicillof los invitó, les propuso que todos ellos pasen a ser parte de la planta del staff permanente de la provincia de Buenos Aires. De ellos, 1.137, que es un 72%, aceptaron, lo cual no solamente nos pone muy contentos porque vamos a tener una planta renovada en juventud, con mucha experiencia y conocimiento, sino también que habla del valor que le dan los profesionales, los médicos, las médicas y los profesionales de salud a la calidad del sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires, porque quieren quedarse a trabajar en él. Son 83 especialidades y ahí tienen la distribución de ellas, ¿no? Psiquiatría, nutrición, terapia intensiva, medicina general, diagnóstico por imágenes, bioquímicos, traumatólogos, neonatólogos, que es una necesidad enorme del sistema de salud, trabajadores sociales, cirujanos, tocoginecólogos, bueno, clínicos, pediatras, etc. Ahí están, esto es un orgullo para nosotros y a partir de este miércoles ingresarán a la planta. A partir de este miércoles también ingresan 1.500 nuevos residentes de primer año, que van a estar una primera semana haciendo los trabajos de ingreso a la planta, de evaluación administrativa que deben hacer, y a partir del 8 de octubre van a estar trabajando en todos los hospitales 1.500 nuevos médicos graduados que estuvieron esperando también, porque no pudieron empezar el 1 de junio debido a la pandemia, y que se fueron preparando, fueron capacitándose, ya pudieron rendir de manera virtual el examen, ingresaron por concurso y los mejores han elegido venir a nuestra provincia, así que a partir de la otra semana estaremos contando con también este impulso nuevo de profesionales recién graduados para prepararse y capacitarse en nuestro sistema de salud. También seguimos otras estrategias fuertemente desarrolladas en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la telemedicina, la atención telefónica con equipos de médicos, médicas y trabajadores de salud en general, y también con un equipo generado a través de voluntarios, voluntarias, muchos de ellos de universidades, de municipios, de hospitales, que realizan llamadas a los pacientes, a las personas que llaman con síntomas, que son sospechosos, a los que se confirman y a sus contactos estrechos, para hacer un seguimiento de cuál es el estado de salud cotidiano y para dar las pautas de cuidado necesarias. Esto es una estrategia muy importante porque ayuda a garantizar que el aislamiento, los contactos estrechos, sea más eficaz, y esa es la mejor estrategia, esa es la única y la mejor estrategia que se puede hacer epidemiológicamente para contener los contagios. Que los contactos estrechos, las personas positivas, guarden aislamiento y así evitar que siga la cadena de contagio. Tenemos en la provincia entonces 191.000 llamadas diarias que realizan nuestro equipo de los CETEC, que son estos centros de telellamados. Otra de las estrategias más poderosas que hemos desarrollado en la provincia de Buenos Aires y que además en las últimas semanas está fuertemente desarrollándose también en el interior, tiene que ver con los operativos territoriales, también conocidos como Detectar, que son operativos en los cuales la provincia, con sus equipos, interactuando con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el equipo de salud y con los municipios, realizan 96 operativos semanales, especialmente en barrios populares, pero no necesariamente y no solamente, sino en aquellos lugares donde encontramos focos en los cuales hacer vigilancia activa, es decir, ir a la casa, tocarle la puerta, preguntarle cómo están, revisarlos y en caso de que sea necesario realizar los test por hisopado que sean precisos, hacer el seguimiento de aislamientos de contactos estrechos, domiciliario, etcétera. Bueno, llevamos prácticamente 1 millón de personas vistas con el equipo de la provincia, que si le sumamos a aquellos municipales son más de 2,5 millones de personas que hemos visto en sus domicilios. Este es un trabajo sin antecedentes
en Argentina y probablemente de escala mundial, la capacidad de ver en domicilio a las personas, especialmente aquellas que por las condiciones socioeconómicas y habitacionales que se ven en nuestro territorio, en América Latina, precisan de un seguimiento más presente de un Estado, ¿no? Otras estrategias fuertes en las que la provincia de Buenos Aires es pionera, y ustedes conocen, tiene que ver con la donación de plasma. Ya se encuentran publicados una serie de artículos que avalan la eficacia terapéutica del plasma. Esto es muy difícil desarrollarlo en tan poco tiempo. Habitualmente la investigación científica demora años. Hemos desarrollado una serie de investigaciones mientras hacíamos el tratamiento experimental que nos vienen demostrando que hay una eficacia del 33% en la reducción de la mortalidad. Bueno, dentro de poco podrán leer los artículos y sacar sus conclusiones. Pero nosotros ya llevamos en la provincia 1.574 donantes acumulados con 3.940 pacientes transfundidos. Vamos viendo cómo la generosidad y la solidaridad cada vez son mayores, e incluso hemos tenido en las últimas semanas, por primera vez, de hecho, más cantidad de donantes que las aplicaciones que se realizaron, así que tenemos stock en los últimos días que podemos poner a disposición, incluso si otras provincias o la Ciudad de Buenos Aires precisan, de la parte de la generosidad y la solidaridad del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y otras estrategias principales que están relacionadas con el tablero que mostró la subsecretaria Seriani, que es el tablero de camas, tiene que ver con una unidad de derivaciones que tenemos en el Ministerio de Salud de la provincia, que nos permite evitar que nos colapsen los sistemas de salud. Esto en un distrito del interior, quizás que pueda ser más pequeño, que tenga un sistema de salud más pequeño, puede ser crucial porque un pequeño brote puede generar una saturación rápida del sistema. Entonces, esta unidad de gestión de camas nos permite, mediante derivaciones por ambulancias y articulación entre los hospitales de la provincia, municipales, nacionales y los privados, tener siempre la suficiencia y que esté disponible una cama, una guardia, un médico, o el abrazo necesario para sostener esta situación y atención de la salud, que sabemos que en este momento a nivel mundial es uno de los grandes desafíos y que la provincia hasta el momento, por el trabajo realizado, viene aprobando. Finalmente, contamos aún con 16.500 camas de los centros extrahospitalarios, que son estrategias que están disponibles para cuando sean necesarias para aislar personas que no puedan guardar aislamiento en sus domicilios, sea porque conviven con personas de riesgo o porque no pueden quedarse en su casa sin salir a buscar, por ejemplo, alimentos o cosas que precisen. Así que en estos lugares que tenemos conveniados en 45 municipios, pero que están disponibles para la totalidad de la población de la provincia de Buenos Aires, tenemos el lugar, el alojamiento, el cuidado de la salud y todos los cuidados necesarios para poder pasar el tiempo de aislamiento que sea necesario, de manera tal de que nadie tenga que vulnerar el aislamiento que es necesario y obligatorio para poder cuidar su salud. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro de Salud. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete, Carlos Bianco. Buenos días a todos y a todas. Como siempre, como todas las semanas, más allá de la presentación muy detallada y completa que realizan los funcionarios del Ministerio de Salud, en general el ministro Goyán y el viceministro Kreplak, hoy como dijo Nicolás, sin la participación del ministro, pero sí de Leticia, una subsecretaria del Ministerio de Salud. También vamos a presentar dos cuestiones vinculadas con el único sistema de fases habilitado por la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la actualización de las actividades dentro de cada una de las fases y la ubicación de los distintos distritos dentro de esas fases. Respecto de lo primero, no tenemos novedades inmediatas, es decir, que a partir de hoy sigue todo como está hasta los próximos días. Sí queríamos ir adelantando algunas cuestiones con las que estamos trabajando y que se van a implementar en algún caso en particular a partir del lunes próximo, porque tenemos que terminar la tarea de validar los protocolos con los actores involucrados
en algunas actividades y alguna otra actividad puntual que vamos a solicitar la habilitación al Gobierno Nacional porque es una actividad que hoy no está permitida en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. En el primero de los casos, repito, actividades que van a estar habilitadas a partir del lunes próximo, tiene que ver con actividades de carácter religioso. Nosotros hoy tenemos habilitados en los distritos en fase 4 y fase 5 el ingreso a los lugares de culto para hacer las oraciones, para rezar, para ponerlo en términos más claros. Esto lo vamos a hacer a partir de la semana que viene, también en los distritos en fase 3. Vamos a hacer extensivo a esta habilitación que está en el distanciamiento social preventivo y obligatorio en fase 4 y fase 5 a fase 3. Obviamente lo vamos a trabajar con el Gobierno Nacional, lo estamos trabajando con los representantes de los distintos cultos presentes en la provincia de Buenos Aires. Y también la posibilidad de celebrar ritos religiosos de los distintos cultos, pero solamente al aire libre con una cantidad determinada de personas que estamos terminando de definir. Pero son cuestiones que vamos a terminar de cerrar esta semana, de consensuar durante esta semana. En segundo lugar, nosotros ya tenemos vinculadas las cuestiones culturales, las próximas dos. Nosotros, que como todos ustedes saben, es una de las actividades que se ha visto más impactada debido a las limitaciones obvias que implica el esquema de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio. En primer lugar, nosotros tenemos habilitado hoy para fase 5 la realización de talleres en establecimientos culturales, la realización de ensayos y la asistencia de artistas a sus estudios. La idea es que a partir de la semana próxima no solo esté habilitado en fase 5, sino también en fase 4, con el mismo protocolo con el que venimos trabajando. Y por último, el tercer punto, le vamos a solicitar al Gobierno Nacional la posibilidad de que tanto en aislamiento como en distanciamiento se pueda avanzar con un protocolo muy completo, muy estricto que nos han presentado, que hemos trabajado, que ha trabajado nuestro ministro de la Producción, Augusto Costa, con los actores vinculados al mundo de la cultura, para avanzar en la posibilidad de rodaje y grabación de ficciones para cine, televisión y contenidos para plataformas audiovisuales. Eso ya tenemos el protocolo validado, es un protocolo, como decía, muy largo y muy específico para cada una de las etapas que se realiza dentro de un marco de una grabación de una ficción, por ejemplo, que va desde la presencia de los artistas hasta el catering, bueno, la movilidad de los técnicos, etcétera. Es un protocolo muy extenso de, creo, si mal no recuerdo, 96 páginas, muy bien preparado y detallado por quienes estuvieron trabajando tanto en nuestro ministerio como, repito, los actores vinculados al mundo de la cultura. Eso respecto de las nuevas actividades que estamos pensando habilitar de acá a un tiempo. Respecto del sistema de fases, próxima. Bueno, respecto del sistema de fases, próxima, ahí está. Nosotros hoy en día tenemos 41 municipios en aislamiento social preventivo y obligatorio, fase 3, como nosotros lo establecimos en la provincia de Buenos Aires, y tenemos en distanciamiento social preventivo y obligatorio, que incluye las fases 4 y la fase 5, 75 municipios en la primera y 19 municipios en la segunda. Próxima. Respecto de la fase 3, ahí hay un par de novedades. La primera, el único distrito que baja, digamos, a fase 3 es Pinamar. Ayer me comuniqué con el intendente Martín Yesa, estábamos bastante preocupados por la situación en el distrito, que había estado teniendo una cantidad de casos importante. La semana anterior más de 100, 132, o sea que estábamos con una situación bastante complicada, sobre todo cuando uno la comparaba con distritos equivalentes en términos de población y de ubicación. Villa Gesell, Pinamar tiene 31.000 habitantes, estaba con más de 100 casos. Villa Gesell tiene un poco más de habitantes, tiene 38.000,
y estaba con más o menos un 10, un 15% de esos casos, o sea que había que tomar alguna medida un poco más fuerte en términos de evitar la circulación, no solo interna, obviamente dentro de Pinamar, sino también evitar la circulación con distritos contiguos para que el contagio no se expanda hacia los distritos. Así que me comuniqué con el intendente Yesa y coordinamos una baja a la fase 3 para justamente poder apagar el foco rápidamente, como lo hemos hecho con otros 3 distritos que estaban hasta el día de hoy en fase 3, con que hemos trabajado muy bien, y lo quiero dar como ejemplo para que nadie se sienta un punto negativo la baja a la fase 3, sino como una cuestión de cuidado de la población. Tanto 25 de mayo como 9 de julio como la Prida hace unas semanas habían bajado a fase 3, lo habíamos trabajado con sus intendentes, con Hernán Ralinqueo en el caso de 25 de mayo, con Mariano Barroso en el caso de 9 de julio y con Pablo Torres en el caso de la Prida. Definimos un pase a fase 3 para limitar la circulación y fue exitoso, porque efectivamente el foco de contagio disminuyó y rápidamente al cabo de 2 o 3 semanas pudieron volver a fase 4, que siempre es el objetivo que nosotros planteamos de este sistema de fases, y sobre todo si uno lo puede hacer de manera preventiva. Repito, reducir la circulación, que caigan los contagios, que se libere el sistema de salud y de nuevo volver a las actividades con un mayor nivel de normalidad, con un mayor nivel de posibilidad de llevar adelante las actividades, fundamentalmente las actividades más vinculadas a lo económico, a lo comercial, las actividades que generan un ingreso en la población. Después, respecto de la fase 4, tenemos también algunos distritos que suben de fase, otros distritos que bajan de fase. En el caso de los que comentaba recién, subieron a fase 4, 25 de mayo, 9 de julio y la Prida, y dentro de los que bajan de fase también lo hemos trabajado con los intendentes, con Emilio Cordonier de Ayacucho y con Ricardo Mócero de Coronel Suárez. También estaban teniendo algún pequeño brote, estaban en fase 5, decidimos dar un pasito para atrás, reducir un poco la circulación para controlar rápidamente el brote, así podemos volverlo más rápidamente a la fase que permite mayor cantidad de actividades, no solo económicas, sino también deportivas, recreativas y lúdicas. Y por último, en fase 5 hay un solo distrito que pasa de fase, que era Pila, que estaba en fase 4, controló su pequeño brote y de nuevamente podemos avanzar hacia fase 5. Así que esa es la actualización, tanto la actualización futura de las actividades que estamos previendo habilitar en el cortísimo plazo, la semana que viene, y la reubicación, digamos, de algunos distritos dentro del sistema de fase 3, fase 4 y fase 5, que son las actividades o las fases que están habilitadas activas en el momento. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Aquí Fernando Tocho, de C5N. El gusto de saludarlos. Quería consultarle sobre las críticas que hubo de parte de la oposición en función de la incorporación de más de 3.200 fallecidos que se hizo el día viernes. Hubo cuestionamientos acusando al oficialismo de ocultar muertos. Quería saber si tiene alguna réplica para hacer en ese sentido, y hasta hay quienes pidieron la renuncia del ministro de Salud. Mira, me parece, quienes lo plantean en esos términos de que la provincia de Buenos Aires estuvo intentando ocultar muertos, me parece una actitud miserable y oportunista. Realmente lo digo, intentando sacar no sé qué ventaja política del manejo de una pandemia. Ahora seguramente el viceministro tomará la palabra para volver a explicar algunas cuestiones técnicas que explicamos el viernes pasado en la conferencia, pero es exactamente al revés. Digo, lejos de querer ocultar algo, lo que hicimos es poner luz sobre un problema que estábamos teniendo en la provincia de Buenos Aires y que es un problema que existe en todo el mundo, como presentamos el viernes pasado, con múltiples ejemplos de lo que estaban pasando en otros países y también lo que está pasando seguramente en otras jurisdicciones de la Argentina. Porque lo que nosotros pudimos hacer a través de la complementación de los datos que los efectores de salud pública y privada cargan en el sistema, en el CISA,
en donde también habíamos estado trabajando puntualmente con los efectores para que avancen con la carga, para que no haya demoras con las cargas, es para despejar cualquier duda, cualquier sospecha sobre la cuestión, trabajar sobre dos bases que probablemente solo la provincia de Buenos Aires la tenga. El sistema de gestión de camas, en donde también se cargan los datos de los fallecidos y las causas de los fallecimientos, y el certificado de función digital, que somos la única provincia de la Argentina que tiene esa tecnología, que la desarrollamos además en el marco de la pandemia y que, no me canso de repetirlo, lo desarrollamos todos estos sistemas a través del esfuerzo de nuestros trabajadores y trabajadoras de los departamentos informáticos de la provincia de Buenos Aires. O sea que me parece exactamente lo contrario, lejos de ocultar cualquier número, cualquier cifra, nos pusimos a trabajar para que esa información sea pública. Y por eso también invitamos y nos pusimos a disposición de cualquier otra jurisdicción para hacer la transferencia de la tecnología, de cómo hicimos, de cómo validamos estas cuestiones. Yo lo que digo es que nos cansamos también bastante de decirlo. En el marco de una pandemia que implica esfuerzos mancomunados, que implica una asistencia financiera muy fuerte sobre municipios, sobre el sistema de salud, un trabajo, la verdad, impecable que está llevando nuestro Ministerio de Salud desde que comenzó la pandemia, ponerse a querer sacar algún tipo de tajada política con este tipo de especulaciones, repito, me parece una actitud oportunista y realmente miserable desde el punto de vista humano. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ya lo hemos explicado, pero me parece pertinente volver a hacer la aclaración. A medida que el sistema de salud fue aumentando el estrés, la cantidad de el estrés, me refiero al esfuerzo cotidiano de la atención, habiendo incrementado más de un 140% sus camas, es decir, el esfuerzo había crecido mucho, entonces tenía muchos pacientes que atender, un sistema de salud que incorporó en la provincia miles de trabajadores nuevos, pero aún así el esfuerzo es muy grande, esto se ha visto en Argentina y en todos los países del mundo. Y en ese contexto, a medida que fue aumentando la cantidad de casos, lo que se empieza a ver son lo que nosotros lo planteamos. De hecho, junto al gobernador estuvieron representantes de los equipos de terapia intensiva para explicar lo que significa el esfuerzo de trabajo que estaban sintiendo sobre todo desde mediados de agosto, de principios de agosto. Esta gran cantidad de casos son los que hacen que en un momento empiece a notarse una separación. Empieza a notarse, no, nosotros observamos, debido a que tenemos sistemas de vigilancia digitalizados, que mencionaba el jefe de gabinete recién, empezamos a observar una diferencia entre lo reportado, según lo que es por marco legal en el Sistema de Vigilancia Nacional, que es el SISA, según lo reportado y lo que nosotros podíamos apreciar buscando con otras fuentes de información. De esa manera ustedes pueden ver en ese gráfico cómo a mitad de agosto empieza a separarse la raya punteada de arriba, que son los fallecidos que efectivamente ocurrieron por coronavirus, y la línea continua que está debajo son los reportados en el SISA. Eso, como ustedes pueden observar, está presente en el último mes aproximadamente. Entonces lo que hicimos, con un esfuerzo muy grande del equipo del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires, en desarrollar, bueno, junto también con el Ministerio de Gobierno, en desarrollar las herramientas necesarias para entrecruzar estas bases de datos y poder tener esta información en tiempo real, porque es indispensable para toda la comunidad tener la información lo más clara posible. Creo que nos hace pensar, o debería hacernos pensar en esto, sobre la tremenda letalidad de esta enfermedad, la importancia social, la cantidad de fallecidos que está generando y la necesidad de mayor cuidado. Y que cuando nosotros hablamos de ser más cautos con respecto a las aperturas, con respecto a las actividades que no son esenciales o estrictamente esenciales que se permitimos o que sugerimos desarrollar, lo hacemos porque entendemos lo que está sucediendo con la salud y porque conocemos estos números, los explicitamos, los contamos. Me parece que en lugar de intentar hacer esto que a mí me parece que es también, como decía el jefe de gabinete, que es oportunista y que es de baja calaña,
esta necropolítica de Baja Calaña, creo que también debieran pensar en la implicancia de por qué no hacemos las aperturas mayores como están sugiriendo. Parece que hay que juntar ambas cosas, hay que entender la importancia de tantas cosas, porque de hecho, a mitad de agosto, cuando hubo un rebrote muy grande en todo el territorio del AMBA, de la provincia de Buenos Aires, y que empezaron los brotes en el interior del país con mayor frecuencia, fue producto también, o fue luego también, de una serie de aperturas muy fuertes. Así que me parece que tenemos que reflexionar seriamente, esto se sabe en todo el mundo, y me parece que es importante que reflexionemos sobre la necesidad de bajar los casos en el país. Ya hemos superado el primer desafío, o hasta el momento lo hayamos superado hasta el momento, que es la no saturación, el no colapso del sistema de salud, producto del esfuerzo y del crecimiento del sistema de salud que hemos hecho, pero seguimos teniendo muchos casos por día y esos casos significan una gran cantidad de fallecidos. Así que el esfuerzo que nos tenemos que dar como sociedad es a bajar la cantidad de casos y superar como podamos esta epidemia. Buen día, Eduardo Aliar de Infocielo. Una consulta para el viceministro Kreplak con respecto a este nuevo sistema, si este nuevo mecanismo va también a incluir modificaciones o una nueva manera de ir contando o actualizaciones en otros datos que no sean solamente la cantidad de víctimas con respecto al COVID en la provincia, como puede ser contagios y todos los otros indicadores. Y después para Bianco, relacionado al caso de Pinamar, ¿cómo están las conversaciones a este momento con respecto a la posible o eventual temporada? Y si desde la provincia se han puesto una especie de fecha límite para hacer una evaluación y desde allí encarar lo que pueda ser el verano en la provincia de Buenos Aires. Bueno, respecto de la primera parte de la pregunta, nosotros ya venimos utilizando el sistema de gestión de camas, el SIGEC, para notificar el porcentaje de ocupación de las camas en la provincia de Buenos Aires. Es decir, ya lo veníamos utilizando. No estaba siendo utilizado para entrecruzarlo con los fallecidos debido también al marco normativo legal. Ahora, el entrecruzamiento de estas bases, que todas abonan al CISA, es decir, toda la información está cargada sobre el CISA de los fallecimientos, o está siendo cargada en estos días. Hay un proceso de acomodamiento de las bases, pero es un trabajo del día de hoy. Pero ya venimos utilizándolo. No tiene ninguna implicancia sobre los casos positivos, sobre los sospechosos, porque eso, la capacidad del sistema del CISA es realmente muy buena. Es un ejemplo a nivel mundial y hasta el momento nosotros no encontramos ningún hiato entre los casos reales diagnosticados y los reportados en el sistema. Sí, respecto de la temporada, como venimos anunciando, estamos trabajando con nuestro ministro de Producción, por un lado, en tomar algunas definiciones respecto, del momento de comienzo de la temporada, las particularidades que va a tener esta temporada, querramos o no, porque estamos en el medio de una pandemia y probablemente cuando sea la temporada estival también vamos a continuar en el marco de la pandemia. Cambiará la situación si tenemos una vacuna o no la tenemos para poder administrar en la provincia de Buenos Aires. Cambiará la situación también de acuerdo a dónde esté el foco de contagio. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Debido al grandísimo esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno, nuestro Ministerio de Salud, todas las dependencias y al que están haciendo en general todos los y las bonaerenses, de cuidarse, de usar el barbijo, de higienizarse como corresponde, de ventilar los ambientes, de quedarse encerrados, otros no, pero los que se quedan encerrados se quedan en su casa tal como se recomienda para evitar la cadena de contagio. Por cuarta semana consecutiva tenemos una caída de casos promedio diario en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, en la región del AMBA. Esa es una buena noticia relativa porque todavía estamos con números altos, cerca de un poco menos de 4.000. No me acuerdo cómo terminó el promedio, eran 3.800 y pico, creo. Ya te confirmo, de la semana que pasó, caso promedio diario, 3.609 casos.
durante la semana pasada, en la semana del 24 al 30 de agosto, habíamos tenido en el AMBA 5.334, es decir, bajamos de 5.334 casos promedio por día a 3.609. Es decir que, para ponerlo en términos de la estructura general de cómo funciona el turismo, que en general el grueso de la gente que sale de turismo al resto de los destinos turísticos de la provincia sale del AMBA. Vamos a tener, o tenemos hoy, una situación en donde están cayendo los casos en el AMBA, donde están aumentando muy fuerte en las regiones turísticas, puntualmente en la región de la costa. Nosotros, más allá de la situación de Pinamar, a la que hice referencia hace un rato, también tenemos con muchísimos casos. De hecho, el día de ayer, si mal no recuerdo, Mar del Plata General Pueyrredón fue el distrito con más nuevos casos de la provincia de Buenos Aires, en el día de ayer al menos, pero los días anteriores venían en segunda posición, en tercera posición, o sea que está teniendo muchísimos casos. Lo mismo, alguna preocupación también estamos viendo en Mar Chiquita, que es otro distrito de la costa, que si bien no es tan explosiva, digamos, tenemos la lupa puesta también en esa situación, que es un poco distinto porque el foco de contagio está en Coronel Vidal, una localidad que de hecho estuve hablando ayer con el intendente Paredi, en donde pasamos a fase 3 a esa localidad y mantuvimos el resto de las localidades en fase 4, que es una práctica que ya veníamos haciendo con varios distritos. Recuerdo con Azul lo hicimos también con las localidades de Chillar y de Cacharí en su momento, que da resultado, porque en vez de bajar de fase a todo el distrito, además cuando está focalizado en alguna localidad, se cierra, se ponen mayores precauciones sobre esa localidad para que no se contagie el resto. O sea que varios distritos de la costa atlántica están teniendo un aumento bastante fuerte de casos. O sea que también la temporada, independientemente de las medidas que estemos trabajando y que se van a anunciar en breve por parte de nuestro Ministerio de Producción, de que obviamente ya estamos planificando el operativo SOL a través del Ministerio de Seguridad, también va a depender de la situación epidemiológica, porque yo digo que una persona que está viviendo en un lugar en donde empiezan a caer los casos o a bajar los casos, no sé si se va a ir de vacaciones a un lugar en donde están aumentando los casos. Por eso nuestra recomendación, que la hicimos la semana pasada y estamos trabajando con los intendentes de los destinos turísticos en ese sentido, es tratar de limitar lo más posible la circulación hoy, en esos distritos, para que caigan los casos y para que eventualmente cuando llegue la temporada no sean distritos en donde hay una grandísima cantidad de casos, porque eso además va a afectar al turismo. Me parece una cuestión de sentido común, y aquel que lo analice desde un punto de vista de responsabilidad propia, familiar o colectiva, difícilmente tome esa definición de estar en un distrito en donde hay bajo nivel de contagio a irse a un distrito en donde hay alto nivel de contagio. Parece complejo, una definición compleja, personal, familiar compleja. O sea que bueno, eso, nosotros estamos trabajando para tener la mejor temporada posible dentro de las circunstancias que van apareciendo. Buen día, Vera Casanovas de Cronos. La pregunta es, bueno, la subsecretaria hablaba de los casos en el interior, cómo fue el crecimiento de casos en el interior, cómo es la situación de la ocupación de camas de terapia intensiva en el interior y cuál es el tratamiento que tiene una persona que está en terapia intensiva. Gracias. Bueno, la ocupación de camas en el interior está por debajo de la ocupación de camas que tiene el AMBA, está alrededor de un 54-55%. Respecto obviamente ese 54-55% que estoy mencionando, quiere decir que hay municipios o hay efectores incluso dentro de los municipios que tienen una ocupación por debajo y hay otros que tienen una ocupación por encima, porque eso es un promedio, ¿no? Y respecto al tratamiento que recibe una persona en terapia, en cuidados intensivos, me parece que lo puede explicar muchísimo mejor el doctor Kreplak. Buenas. El coronavirus en terapia intensiva, habitualmente la forma más frecuente de expresión es por la vía de una neumonía, que suele ser una neumonía bilateral difusa, que afecta gran parte de los pulmones, y el cuadro más grave es cuando genera un síndrome que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, que dificulta la capacidad del pulmón de permitir el pasaje de oxígeno del aire hasta la sangre.
Ese es el cuadro que es significativamente más frecuente. Aparecen otras complicaciones cardíacas, cerebrovasculares, renales. Cada una de ellas se atiende entonces por las medidas de sostén. En terapia intensiva lo más importante que se hace es el sostén, y específicamente en lo respiratorio, la mayoría de las terapias intensivas nuestras suelen estar utilizando paciente con respirador. El respirador faculta a una persona que no tiene la capacidad por sus propios medios de generar la cantidad de oxígeno en sangre suficiente de poder realizarlo. Y para eso se utiliza una serie de estrategias, entre ellas una que se está demostrando mucha eficacia y se utiliza mucho, que es invertir la posición en la cual el paciente se encuentra en terapia intensiva, que es lo que nosotros llamamos pronar al paciente. Es una situación compleja desde el punto de vista asistencial, porque el paciente boca abajo, pronado significa en esta posición, boca abajo, tiene mayores necesidades de cuidados de enfermería. Así que tiene un esfuerzo muy grande para poder hacer este tipo de atención, y es lo que se suele utilizar. Además de este tratamiento, se suele utilizar tratamiento con dexametasona, que es un inmunosupresor, un corticoide que ayuda, se ha demostrado una eficacia de alrededor del 35% en la reducción de la mortalidad en los pacientes críticos. Y en los pacientes que están un poco antes de tanta criticidad, incluso con respirador, pero también aquellos que precisan oxígeno, aún sin estar en terapia intensiva, puede estar en sala general o intermedia con oxígeno permanente, estamos utilizando el plasma de pacientes convalecientes. Este plasma, en la experiencia que estamos desarrollando nosotros y una serie de publicaciones que se están dando en simultáneo en varios países del mundo, viene demostrando también un 33 a 35% de reducción en la mortalidad en aquellas personas que recibieron plasma comparados con aquellas que no las recibieron. Es decir, la escala terapéutica, hasta este momento, estas son las medicaciones que tienen más pruebas. Existen muchas en proceso experimental, por ejemplo, el caso de la ivermectina, el caso del ibuprofeno inhalado, el caso de el suero equino. Todas ellas se encuentran en un proceso de experimentación que no han logrado hasta el momento proponernos información suficiente que nos ayude a utilizarla sistemáticamente como un tratamiento, a diferencia de lo que yo mencioné hasta ahora, que es el tratamiento estándar que se utiliza habitualmente. Última pregunta. Buenos días, Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarle al jefe de gabinete. Ayer el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, habló a nivel nacional, dice el 90% de los alumnos han podido cumplir con la escolaridad, pero mostraba también que, al igual que lo que pasó en la ciudad, pasa en otros lugares del país, que hay pibes que no pudieron continuar con la escolaridad a una distancia. Quería saber si la provincia de Buenos Aires tiene datos sobre esta situación y también si tiene algún tipo de protocolo de vuelta presencial a clases para alumnos de último año de la secundaria que terminen su ciclo o aquellos que cursan escuelas de oficio. Eso por un lado. Y también le quería preguntar, en el ambiente del fútbol se sigue hablando de la fecha del 16 de octubre para la vuelta del fútbol local, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires hay una gran cantidad de clubes de fútbol. ¿Hay algún tipo de protocolo presentado, ya bien o de la provincia o de los clubes, para la vuelta del campeonato local de fútbol? Gracias. Muy bien. Respecto del tema educativo, efectivamente, si bien hemos hecho un esfuerzo grandísimo desde nuestra Dirección General de Cultura y Educación para poder asegurar la continuidad pedagógica, en su gran mayoría eso se ha realizado a través de redes, a través del acceso por computadoras o por celulares a la página que permite la continuidad pedagógica por parte de los estudiantes y de las estudiantes. También se ha hecho para aquellos que no tienen acceso a las redes la entrega de millones de cuadernillos escritos con un esfuerzo muy grande de los trabajadores y trabajadoras de la educación para hacer el reparto. En muchos de esos casos los cuadernillos se entregaron además en el mismo acto en que se entregan los alimentos del servicio alimentario escolar, que lo hemos multiplicado por 3 en una situación tan compleja como es la pandemia. Efectivamente hay un puñado, una cantidad determinada de algunos estudiantes que hemos detectado que no están pudiendo avanzar
de la manera adecuada, digamos así, con su continuidad pedagógica. Nuestra ministra, nuestra directora general de Cultura y Educación está trabajando el tema, se está discutiendo con el Gobierno Nacional al respecto y muy prontito vamos a tomar algunas definiciones muy claramente focalizadas en ese grupo de estudiantes, de pibes, como dijo usted, pibes y pibas completo, que no han podido tener el acceso adecuado por distintas razones, como además sucede siempre, digamos, siempre hay una cantidad pequeña de los pibes y las pibas que van a la escuela que no terminan sus estudios. Hay que tratar de discernir qué porcentaje es el habitual y cuál es el extraordinario como consecuencia de la pandemia, pero estamos trabajando muy claramente con especial foco en ese grupo. Respecto del fútbol, eso se está analizando, bueno, obviamente con la AFA y con el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación. Nosotros no hemos tomado ninguna definición. Hoy en día ese tipo de actividades, de acuerdo al decreto de necesidad de urgencia 714, creo que es el último del Gobierno Nacional, son actividades que están prohibidas en todo el territorio nacional, salvo excepciones puntuales que se otorgan para casos particulares. Pero bueno, eso es una definición que tendremos que ir tomando. Nosotros hoy en día no tenemos ninguna definición al respecto de cuándo vuelve el fútbol. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y todas muchas gracias y que tengan muy buenos días.